Buenos días a todos, bienvenidos a Vida Bogotá. Nos encanta poder compartir contigo el día de hoy. Si estás acá por primera vez, queremos que te sientas como en casa, en familia. En Vida Bogotá nos encanta venir tal y como somos, sin fachadas, sin pretender ser alguien que no somos, simplemente con el deseo de conectarnos como comunidad y también conectarnos con Dios. Y además, queremos seguir en comunicación constante contigo, especialmente durante esta cuarentena. Por eso te invitamos a llenar el formulario que está acá abajo en la descripción del video. Además, queremos compartir contigo algo muy especial y es nuestra segunda parte de la serie Encerrados. Una serie que nos permite identificarnos con diferentes personajes que vivieron lo mismo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy hace más de 2000 años. Te invito a ver el video. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Una de las cosas más complicadas tiene que ver con poder conciliar nuestra fe en un Dios bondadoso que tiene el poder sobre todo, con asuntos como el dolor, la muerte y el sufrimiento. Pero lo que podemos es ver a un Dios actuando en medio de esas situaciones. Y esas situaciones específicas, dolor, muerte, sufrimiento y una cantidad de cosas que nos pueden pasar, es una forma en la que Dios nos está llamando la atención. Esas situaciones en donde los podemos ver actuar, y por ejemplo, en esta época de cuarentena, en donde pues estamos encerrados y para muchos de nosotros, la mayoría de lo que significa la cuarentena es estar encerrados, pero hay otros que además de esto se les suma una menor o mayor falta de ingresos de acuerdo a la situación y además pues obviamente está el riesgo de que nos enfermemos y que nos podamos contagiar y que realmente nos llegue a afectar, aunque al mismo tiempo eso que nos afecta es muy difícil de medir. Pero entran factores como la depresión, la ansiedad, la incertidumbre, ira, tristeza, y pueden llegar a ser leves, moderados o aún fuertes, grandes, que nos estén realmente afectando a nuestra vida. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Obviamente también esta situación en la que estamos y sumándose a todo lo que puede pasar alrededor, también nos hace crecer. Y por ejemplo, las series que vinimos viendo las veces pasadas, la de resiliencia y la idea de crecer en optimismo, nos permiten crecer en nuestra habilidad para escuchar la voz de Dios en esos momentos difíciles que todos podemos estar viviendo. De verdad que les doy la bienvenida a esta nueva transmisión de Vida Bogotá. Estamos en esta serie que hemos llamado Encerrados. Y si tú estás por primera vez conectándote a una transmisión de Vida Bogotá, espero que realmente este tiempo agregue valor a tu vida, pero especialmente pueda agregar valor a tu fe. Estamos en esta serie viendo a 4 personajes de la Biblia. La semana pasada estuvimos viendo al personaje de Jonás del Antiguo Testamento, que nos estuvo hablando Livni.
Y estamos viendo estos 4 personajes que vivieron experiencias de estar encerrados y a través de ellos cómo podemos ver que Dios actuó, pero no solamente en ellos especialmente, sino en aquellos que estuvieron alrededor de los que estuvieron encerrados. Hoy, por ejemplo, es uno de esos momentos y esos personajes en donde lo que el personaje en sí vive no es tan relevante en términos del relato que estamos mirando, como lo que pasa alrededor de él y a las personas que estaban alrededor de él. Y por eso lo quiero también utilizar al mismo tiempo como un paralelo para hablar de nuestros grupos en casa, que los llamamos Vivo Groups, que estamos empezándolos la próxima semana. Y la idea es que les vamos a mandar todos los datos para que ustedes puedan inscribirse. ¿Y por qué lo quiero hacer de un paralelo? Porque es la idea de cómo un vivo group tiene que ver con lo que nosotros vivimos alrededor de lo que está sucediendo en la vida de otras personas, cómo Dios actúa en la vida de esas personas y cómo Dios actúa al mismo tiempo también en nuestra propia vida. La idea de los Vivo Groups este semestre es genial porque todos ustedes pueden participar, ya no importa en dónde estén. De hecho, si tú estás por primera vez acá, estás invitado, estás invitada a participar en los grupos. El personaje que vamos a tratar entonces, en términos también de los Vivo Groups y de este paralelo que yo estoy viendo tan claramente, es cómo se puede ver lo que está pasando, lo que Dios está logrando en la vida de las personas que están alrededor por el encerrado del que vamos a estar hablando. Cómo las personas que están alrededor reaccionan ante los momentos difíciles, cómo pasan esos momentos difíciles, cómo manejan, pero al mismo tiempo también cómo pueden llegar a ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de la persona que está pasando una situación difícil y cómo tú y yo podemos llegar a ser parte de la situación que está viviendo esa persona. Pero independientemente de todo, lo que nos vamos a dar cuenta es que al final el beneficio de lo que pueda estar pasando en la vida de la otra persona, como lo va a suceder en nuestro encerrado de hoy, que más adelante les cuento quién es que el beneficiado al final vas a ser tú. ¿Por qué? Porque vas a poder ver a Dios actuar en medio de la situación del otro. Vas a poder entender o te vas a poder dar cuenta de cómo la otra persona maneja esa situación y cómo al mismo tiempo tú y yo nos podemos ver reflejados y podemos empezar a mirar lo que nos está pasando de una manera diferente. Y nuestra confianza en Dios crece porque vemos que está actuando en la vida de otra persona o aún porque nosotros mismos nos convertimos en herramienta para la vida de esa persona, para ver la acción de Dios en la situación específica de lo que está pasando. En ese sentido, yo les quiero contar, por ejemplo, a mí el encierro me ha dado duro, realmente duro. He tenido momentos en donde realmente me ha dado muy duro no poder salir, no poder verlos, no poder hacer las cosas que estaba acostumbrado, pero al mismo tiempo que me ha llevado a vivir momentos difíciles en donde literalmente no me quiero levantar, como que no quiero hablar, como que no quiero seguir adelante. Puedo hablar con otras personas que a veces pueden estar en la misma situación mía, es decir, que lo más duro de la cuarentena es que nos toca quedarnos en casa, pero están animados, o puedo ver otras personas que la están pasando mucho más difícil que yo y puedo ver a Dios actuando en la vida de esas personas y puedo ver a esas personas manejando las cosas de una manera diferente y de pronto estar mucho más animados que yo y me lleva a Dios a un punto en donde puedo agradecer realmente lo que yo estoy viviendo, pero al mismo tiempo me puedo animar por lo que está pasando en mi propia vida. Y eso me ayuda a recargarme. A veces me recargo por unos días o aún a veces por unas semanas. Esta semana inicié realmente con la carga, no sé, en cero. Ya estaba el bombillito de conecte algo porque si no la cosa está grave.
y poco a poco, a través de ver la forma en la que Dios actúa en otras personas, yo mismo me he ido recargando en términos de ver la fidelidad y la bondad de Dios en mi propia vida y de ver cómo actúa en la vida de otras personas. En ese sentido, los grupos también son ese ambiente de recarga en donde podemos ver la fidelidad de Dios, donde podemos ver cómo Dios está trabajando en otras personas y donde hay un ambiente en donde hay personas que se están animando mutuamente, están descubriendo la Biblia y están aún pudiendo descubrir cómo algún grado de sufrimiento es para el bien de cada uno de nosotros y crecemos nosotros con el crecimiento de otras personas. En Juan capítulo 11 vamos a leer una historia de Lázaro, de la muerte y la resurrección de Lázaro. De pronto algunos de ustedes ven más, saben más de la historia de la muerte y la resurrección de Lázaro, pero en resumen, y vamos a ir yendo por la historia, pero en resumen, aunque el evento central es que Lázaro muere y resucita, al mismo tiempo Lázaro en sí pues no hace nada. Yo sé que esto va a sonar, es como un humor negro de que Lázaro se enferma y muere. Y eso es lo que sucede en la vida de Lázaro, eso es Lázaro encerrado. Y a los 4 días más o menos que Lázaro muere, Jesús llega y resucita a Lázaro. Él está encerrado, él está muerto, literalmente muerto durante esos 4 días, pero el impacto de lo que sucede ahí es en él, pues porque resucita, pero irónicamente la Biblia no nos nombra mucho más de lo que pasa en su vida, pero alrededor de las personas sí, hay una cantidad de personas que están alrededor de él, que están viviendo ese momento difícil y que lo que terminan recibiendo es lo que sucede. No sé si ustedes, es una película de hace bastantes años que se llama Mientras dormías y básicamente la historia de un señor que se cae como en una estación del metro y la que vendía los tiquetes lo ve, lo salva, termina yendo al hospital y ella se presenta como si fuera la novia de él, como por, no sé, hacer algo, la situación, lo que sea, y pasa una cantidad de vida, de cosas en la vida de ellos, del que está dormido, le inventan una cantidad de cosas, del hermano que está dormido que descubre que ella realmente no tiene nada que ver, y al final pasa una cantidad de cosas. Y este hombre, que es como el evento central, que es lo que le pasa a este hombre, él dura dormido toda la película. Es más, algunos podrían decir que se ganó la plata de esa película fácil, porque lo único que tiene que hacer es estar inconsciente durante toda la película. Y nosotros podemos darnos cuenta en esta historia de Lázaro que es algo un poco parecido. Mientras que Lázaro estaba muerto, pasó una cantidad de cosas alrededor y eso es lo que nos llama la atención el día de hoy. Entonces, tú y yo podemos estar pasando una situación difícil y obviamente Dios está trabajando en medio de esa situación difícil en cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta cómo Dios está trabajando en la vida de las personas alrededor. A veces hasta puede terminar trabajando más en la vida de los que están alrededor que de la misma persona que está pasando por una situación difícil. Y el mejor ambiente para experimentar eso definitivamente es un vivo group. Termina siendo como los asientos en la zona preferencial de donde Dios está actuando y aún te puede estar utilizando a ti como una herramienta. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 11 de Juan que hablan de la muerte y la resurrección de Lázaro y los vamos a estar juntando, tratando de enlazar con lo que nosotros mismos estamos viviendo y con la forma en la que Dios puede trabajar en nuestra vida, en este caso a través de un encerrado, que aunque es el evento central, realmente termina siendo una excusa para que sucedan una cantidad de cosas y se cumpla el propósito que Dios tenía al poner este tipo de relatos en la Biblia. En el versículo 2 del capítulo 11 dice esto: las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Y esto de la idea del amigo
es importante, ténganlo ahí. A pesar de eso, y ya este es el versículo 6, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y empieza a hacer una historia como, oiga, esto está como extraño. O sea, es un amigo de él, le dicen que está enfermo y en lugar de ir lo más rápido posible a donde está, se queda 2 días más. Y al final de la historia, básicamente lo que vemos es que Jesús llega donde estaba Lázaro 4 días después de que él había muerto. En el momento en que le avisan que Lázaro estaba enfermo, él estaba con sus discípulos. Y en el versículo 14, porque ahí había habido algo que Jesús había dicho, tranquilos, él duerme, pero yo voy a hacer algo para que se mejore. Y los discípulos dicen, bueno, si está durmiendo, debe ser que se va a mejorar. Y él en el versículo 14 dice, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y acá es una parte importante por eso que estamos viendo, ¿no? Jesús había sanado a muchas personas, su fama se había extendido. Esta María, Marta y Lázaro eran una familia, 3 hermanos muy amigos de Jesús. Se enferma Lázaro y Jesús se demora 4 días en llegar. Y uno ahí empieza a decir, aquí hay algo central que debemos aprender de este relato. En el versículo 15, hablando Jesús a los discípulos les dice, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Y acá empieza a desenvolverse un poquito el punto central de esta historia, para que crean. Y acá cuando dice, por causa de ustedes, ustedes ahí también somos nosotros. Esto acá se está desenvolviendo, si se puede decir así, con el propósito de que tú y yo creamos. Pero también ahí estaban los discípulos de Jesús. Y por decirlo así, había un pocotón de gente alrededor que sabía quién era Jesús, o al menos sabía que Jesús había sanado a una cantidad de gente, sabía que Jesús era un amigo cercano de Lázaro, de María y de Marta, y se estaba haciendo una pregunta. Y esta pregunta no solamente se lo hacían ellos, sino es la misma pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy mismo en la situación que estamos viviendo. Puede ser la cuarentena o lo que dije al principio, la cuarentena más de pronto una escasez económica, más una situación difícil en términos relacionales, más una situación difícil en términos de salud. En fin, en la situación en la que tú estés, en donde puedes estar experimentando dolor y sufrimiento, hay una pregunta que surge en cada uno de nosotros. De hecho, es como una pregunta, pero la voy a decir en 3 preguntas diferentes, pero que están alrededor de una sola incógnita. Y las preguntas es básicamente como, ¿Dios de verdad permitió, preparó esto con un propósito? Esto que está sucediendo, esto que sucedió en la vida de Lázaro, esto que está sucediendo en tu vida, ¿de verdad Dios lo preparó? ¿Lo permitió con un propósito? Y en el relato que estamos leyendo es como Jesús provocó, permitió esa situación específica de que su amigo muriera porque, entre comillas, él decide demorarse más de lo que se debería haber demorado. Y la pregunta que se levanta ahí alrededor de todo esto también ¿es necesario la situación de este o de este otro, de esta otra persona, de esta persona específica o de otra persona o esta situación? ¿Para todos es necesario esta situación? ¿Para todos? Y la respuesta, de acuerdo a este relato, no queda más que responder que sí, es necesario. Sí, Dios lo permitió. Sí, en el relato de Lázaro, Jesús lo provocó aún, de pronto en términos de la demora, con un propósito. Y ese propósito es el centro de lo que es la obra que Dios quiere hacer en ti y en mí. Y el propósito es para que crean. Algunos de nosotros podemos pensar que esto de creer es creer o no creer como un absoluto, pero hemos hablado varias veces de que una de las formas en las que Jesús compara la fe es con una semilla de mostaza que es pequeña,
pero va creciendo, o sea, hay un tamaño que hay ahí, es decir, nuestra fe puede crecer, puede estar alimentándose, puede estar cambiando a través de lo que nos pueda estar sucediendo. Y en este caso puede ser que Lázaro murió, o puede ser que cualquier persona, no sé, Marinita perdió su trabajo y tú estás en el Vivo Group donde Marinita asiste y empiezas a ver que aún en esa situación tan difícil Dios está actuando y tu confianza en Dios empieza a crecer, o ves cómo está manejando la situación difícil, o sabes que tú decides ayudar a Marinita porque está pasando una situación económica difícil y decides ayudarla a ella, y también empiezas a ver que Dios actúa en tu presupuesto y que las cosas tienden a ser diferentes. Empiezas a darte cuenta que en medio de cualquier situación que puedas estar viviendo en un grupo o alrededor de personas, Dios actúa. Y este encerrado, este que está pasando por una situación difícil, se termina convirtiendo en una especie de herramienta en las manos de Dios para que nuestra confianza crezca, para que creamos. En los versículos que siguen allí hay como una especie de clase de teología. Y yo los quiero invitar, en algunos de nuestros mensajes hemos decidido hacer una versión que le llamamos Deeper, a ir un poquito más profundo, escarbando un poquito más qué es lo que hay ahí. Y yo los invito a que podamos ver en el video que se llama Deeper de la charla de hoy, que se libera un poco después de que se libere el mensaje que ustedes están viendo, que podamos ver esa clase de teología. Pero por ahora acá seguimos y llegamos ahora al versículo 35. Por eso les digo que es importante, porque estamos saltando del versículo 15 al 35 y eso es lo que vamos a ver en el Deeper. Pero en el versículo 35 hay un versículo que además de los datos dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Y es verdad, es el versículo más corto de la Biblia. Y ese versículo solamente dice, el 35 de Juan 11 dice, y Jesús lloró. Y acá la pregunta que viene con todo este contexto del dolor y sufrimiento y lo que está viviendo una persona que se puede convertir en ese encerrado, que está viviendo una situación difícil, que en primer lugar es estar encerrado, nos podemos preguntar, pero ¿por qué Jesús lloró? Él sabía lo que iba a pasar, él sabía que Lázaro iba a resucitar. Lo que nosotros entendemos acá es esa identificación que tiene Dios con lo que tú y yo estamos viviendo. Tú y yo sabemos que hace 2000 años Él eligió sufrir en la cruz por cada uno de nosotros. Lo que estamos leyendo acá y lo que podemos experimentar en nuestra vida es que Jesús elige pasar este tiempo de sufrimiento con nosotros. Elige llorar con el que está llorando. Elige estar ahí en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Elige ser ese amor consolador que nos consuela en los momentos difíciles que podemos estar viviendo. Puede ser directamente de parte de Él para ti, o puede ser a través de otra persona para ti, o tú te puedes convertir en el consuelo para otra persona. Pero lo que tenemos que tener claro es que Jesús elige pasar al lado de nosotros este momento difícil que estamos viviendo. Él sabe qué va a pasar, claro. Él sabe que va a actuar de maneras milagrosas en muchos de nosotros, claro, pero en medio Él elige estar con nosotros, elige sustentarnos y soportarnos en medio de este momento difícil. Vamos llegando al final de la historia. En el versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo,
Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Acá una cosa importante es entender cómo eran las tumbas de la época. No eran como son ahora, eran más bien unas cuevas con una puerta que se tapaba con una piedra. Entonces por eso quitan la piedra de la entrada y Jesús hace esta oración corta donde dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. En el 42 dice, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. De nuevo. Empezamos a ver que toda esta situación alrededor del evento de la muerte y la resurrección de Lázaro tiene un propósito para que crean los que estaban ahí, para que tú y yo creamos cuando vemos a Dios actuar de maneras increíbles en la vida de otras personas que están pasando momentos difíciles. Y a veces Dios actúa es a través de nosotros mismos para hacer el consuelo de esa persona. Y en el versículo 43 ahora dice, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Y en el 45 dice, los judíos vieron y pusieron su fe en él. Todos los que estaban alrededor creyeron. Había una cantidad de gente que cuando este relato comienza, especialmente cuando Jesús llega, empiezan a señalarlo y más bien a decir, no que este era amigo de este, no que este lo cuidaba, no que este estaba acá, no que tenía un poder sobrenatural. ¿Qué pasó? Ahora su amigo murió y él simplemente llegó 4 días tarde. Y es lo mismo que tú y yo podemos estar experimentando. ¿Qué está pasando? No que tú estás cerca de nosotros, no que tú estás haciendo algo en la vida de cada uno de nosotros. No que podemos confiar en ti. ¿Por qué tardas? ¿Por qué llegas tarde? Y es porque en el dolor y el sufrimiento hay un propósito. Y ese propósito es que creamos. Los invito a que terminemos este tiempo orando. Yo te invito a que cierres los ojos, yo los voy a cerrar acá, y que puedas pensar en tu situación, pero también puedas pensar en la situación de otras personas, lo que están viviendo otras personas en ese momento, y puedas pensar en cómo Dios ha venido actuando, cómo aún si tú has podido acercarte a esas personas, has podido escuchar de cómo Dios ha venido actuando, cómo Dios los ha ido fortaleciendo aún para vivir un momento difícil como el que pueden estar pasando hoy, por estar encerrados, que a veces puede ser lo menos grave de este momento, pero también por estar en una situación económica difícil, por estar pasando alrededor de relaciones difíciles, por estar pasando alrededor de momentos en donde la salud esté en riesgo, donde haya dolor y sufrimiento. Dios está actuando. Señor, yo te pido que actúes en nuestro corazón, que nos permita ser sensibles a lo que está pasando en la vida de otras personas y de ver cómo tú estás actuando, que nos permita ser sensibles para también en algún momento elegir responder a tu llamado y ser herramienta tuya para llevar consuelo a otros, Señor. Pero por sobre todo, te pido que nos lleves y nos animes a estar en ambientes en donde podemos verte actuar y que al final de todo esto podamos creer que nuestra confianza en ti crezca y podamos vivir una vida diferente porque hemos depositado todo en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muéstrame tu amor, enséñame a amarte, enséñame a vivir en todo lugar. Tú eres mi luz, mi deseo eres tú, Jesús. Yo quiero conocerte, Cristo. Yo quiero escuchar tu dulce voz. El ritmo de tu amor me envuelve. Quiero conocer tu latido. Mi vida transformaste con tu infinito amor. Mi corazón enciendes con fuego en mi interior. Yo quiero conocerte, Cristo. Yo quiero escuchar tu dulce voz. El ritmo de tu amor me envuelve. Quiero conocer tu latido. En todo lugar, tú eres mi luz, mi deseo eres tú, Jesús. En todo lugar, eres mi luz, mi deseo eres tú, Jesús. Yo quiero conocerte, Cristo. Yo quiero escuchar tu dulce voz. El ritmo de tu amor me envuelve. Quiero conocer. Yo quiero conocerte, Cristo. Yo quiero escuchar tu dulce voz. El ritmo de tu amor me envuelve. Quiero conocer tu latido. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo
ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Oh. Me encanta la música, me parece que es fundamental en estos tiempos de cuarentena, especialmente porque nos permite conectarnos con Dios a través de una manera completamente diferente, decirle y expresarle todo lo que sentimos a través de cada canción, de cada palabra que hablamos a Él. Y además, queremos invitarte, no puedes perderte este semestre nuestros Vivo Groups. En Vida Bogotá estamos completamente seguros que la vida vale la pena vivirla en comunidad y no solos, especialmente en esta cuarentena. Así que te invitamos a ver todos los Vivo Groups que tenemos acá, de diferentes edades, diferentes etapas de vida. No puedes quedarte sin inscribirte a uno de ellos. Y por eso queremos que traigas tu celular en este momento para poder ayudarte a inscribirte ya, no después, sino ya, a uno de estos Vivo Groups. Mientras que todos traen el celular, quiero contarte que en Vida Bogotá nos encanta poder vivir la vida con amigos. Los Vivo Groups son ambientes en donde podemos conectarnos con diferentes amistades en la medida en la que vamos aprendiendo un poco más de quién es Dios y vamos creciendo en nuestra relación con Él. De pronto tu celular está en la cocina, de pronto en el cuarto, de pronto en el comedor, así que tráelo. Si ya lo tienes acá, alza la mano en el chat. Yo ya lo tengo acá, entonces, ya que lo tenemos acá, tenemos dos opciones dependiendo del celular que tengamos. La opción número 1 es si tienes un celular iPhone. Si tienes un iPhone, lo que debes hacer es activar la cámara y tomar una foto a este código QR que te llevará al formulario de inscripción de nuestros Vivo Groups. Si tienes un celular Android, lo que debes hacer es lo siguiente: entrar a la aplicación de Google, luego seleccionar la opción de actualizaciones y después hacer clic en el icono del recuadro con el círculo en la mitad. Esto activará tu cámara para poder tomarle foto a este código QR que te direccionará a nuestro formulario de inscripción de Vivo Groups. Recuerda, no vale la pena vivir solos. Vale la pena vivir en comunidad, especialmente en este tiempo de cuarentena. Antes, de verdad, teníamos muchas más excusas de tiempo, de trancones, de lejanía. Ahora estamos solo a un clic de conectarnos con toda esa comunidad que todo lo que quiere es conectarse, comunicarse con nosotros y además crecer en su relación con Dios. Así que no te lo puedes perder. Estamos completamente seguros de que solos podemos ir más rápido, pero en comunidad y con amigos, en compañía, lograremos llegar mucho más lejos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengas feliz semana.